Profesor, compañeros, buenas noches. Un saludo, Daniel, buenas noches. Jamie, buenas noches. ¿Cómo Buenas. vamos? Bien, señor, aquí Ah, bueno. preparados. A ver cómo nos va. ¿En qué clase estaban? Iglesia, familia y sociedad. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a esperar que terminen de entrar los compañeros. Hola, Sara. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, esta sesión es cortica, ¿cierto? Es una sesión más bien cortica de 8:45 a 9:30. Eh, y bueno, lo que vamos a hacer hoy y lo que haremos el martes es como colocar como la parte de las bases teóricas, y ya luego cuando empecemos a detallar las partes del anteproyecto y esas, nos demos como las ciertas tareas, nos vamos a encontrar posiblemente cada quince días para que ustedes tengan tiempo de hacer los ejercicios, como les decía. Y la semana que no nos veamos, esa semana es para si alguien necesita una tutoría o alguien necesita ayuda con algo puntual, puede decir, no, yo no sé cómo, tengo la idea, pero es que no sé cómo aterrizarla. Entonces, ese espacio, esos días van a ser para encontrarnos con los que necesiten algún tipo de orientación. ¿Listo? Porque a los 15 días la idea es que cada uno se presente con su insumo, con su avance, lo compartimos, lo debatimos, lo analizamos y damos la teoría del siguiente paso. Una vez se da la teoría del siguiente paso, ponemos ejemplos, tienen ustedes otros 8 días para hacer la siguiente fase. Y así vamos haciendo como paso a paso el trabajo del anteproyecto, o por lo menos el acercamiento a lo que sería un anteproyecto. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar porque el tiempo es corto esta noche. Y hay varias cosas por decir. Entonces voy a iniciar compartiéndoles aquí este texto de Lucas. Lucas, capítulo 1, los primeros 4 versículos. Vamos a hacer esta lectura desde la versión contemporánea, Reina Valera contemporánea. ¿Alguien quiere ayudarnos con esta lectura? Uy, muy, muy grande. Excelentísimo Teófilo, muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, tal y como nos los enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. Después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtelas por orden, para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Muy bien. Entonces, fíjense que aquí tenemos la introducción a la obra lucana, o en este caso al Evangelio de Lucas, y Lucas nos dice la manera como él desarrolló su obra. Y si ustedes notan, este es un buen ejemplo de lo que es una investigación en la antigüedad, porque aquí en este pasaje, Lucas mismo dice que muchos han tratado de poner en orden esta historia. O sea, él reconoce que ya hay otros ejercicios de evangelios, otros evangelios. Y dice muchos, no dice algunos, un par, sino dice muchos han tratado ya de relatar la historia de forma ordenada, ¿cierto? Y él dice que él se puso a la tarea de que después de haber investigado con sumo cuidado desde su origen, él decidió poner por orden. Entonces, fíjense lo que hace Lucas. Lucas hace una investigación, lo hace con mucho cuidado y desde el origen.
Una vez tiene todos los datos, los ha recopilado, los ha ordenado, dice, me ha parecido buena idea escribírtelas en orden para que llegues a conocer la verdad. Entonces miren que la idea de una investigación no es nueva. Resulta que hacer una investigación no es algo nuevo, sino que ya en la antigüedad también tenemos evidencias de cómo se hacía ese trabajo, por lo menos en el primer siglo, muy desde la línea grecorromana. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en esta asignatura, pues no es tan nuevo. Resulta que ya desde la antigüedad se hacían investigaciones, se examinaba, se hacía en orden, se recopilaban los datos y luego se escribía. Eso mismo van a hacer ustedes, con un tema particular que quieran ustedes también investigar. De pronto muchos han tratado de poner por orden otras cosas o de escribir de otras cosas, pero ustedes van a hacer lo mismo que Lucas, investigar con sumo cuidado desde el origen y luego escribir de manera ordenada una propuesta de investigación. ¿Sí? Entonces, eso como una forma de demostrarles que la investigación pues no es algo que no lo hayamos inventado ahora último, sino que ya existía también desde la antigüedad. ¿Sí? La Biblia misma es un ejercicio también de investigación, un ejercicio de recopilación, un ejercicio también de redacción, ¿cierto? Ustedes saben que las obras bíblicas pasaron por diferentes manos de redacción hasta la obra final. Entonces, nosotros somos herederos de esa investigación, somos herederos de esa tradición también. Entonces, es lo que vamos a hacer. Bueno, un saludo para quienes se están uniendo también en esta noche. Un saludo a quienes no he saludado, a Henry, creo. También está por ahí Joana, ¿cierto? Hola, mi profe, muy buenas noches. Buenas noches. Profe, es que le quería comentar algo. Resulta y pasa que dentro de mi horario se me cruzaron dos áreas. Entonces, aquí estoy encartada. De todas formas, como lo de anteproyecto ya su merced me dio unas ideas, a mí me gustaría como la clase, ¿hasta qué hora vamos nosotros esta noche? 9:45. Son No, solo, sí. perdón, 9:30. Son solo 45 minuticos. Pero Ah, tranquila, o sea, digamos que hoy vamos a ver como las generalidades y el martes ya aterrizamos un poco más el asunto. Entonces, sí, tranquila. mientras a ver cómo me cuadran ahí en la universidad la Listo, vueltica, porque quedé tranquila. aquí con dos. Bueno, listo, pues ¿Cuál es gracias. la otra materia? ¿Inglés? Inglés. Vamos Dale, acá dale en con inglés. Vaya a ver, aprende inglés. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, para continuar nosotros, mm, vamos a... Vamos a hacer una lectura juntos, cortica, del texto que tenemos como cabecera, pero para ello eh, vamos a rápidamente a mirar aquí un sencillo video que nos orienta un poco acerca de qué es esto de la investigación y cómo parte o cómo está relacionado con el método científico. Entonces, algo cortico, pero nos puede ayudar. Entonces, vamos a escuchar y a ver. Ramas de la ciencia. Para comprobar una hipótesis científica mediante la observación, preguntas, formulación de hipótesis utilizado. El método científico es un proceso utilizado en las ramas de la ciencia para comprobar una hipótesis científica mediante la observación, preguntas, formulación de hipótesis y experimentación. Se trata de una forma racional de obtener conocimiento objetivo y fiable. El método científico tiene por tanto una serie de características que lo definen: observación, experimentación y hacer y responder preguntas. Sin embargo, no todos los científicos siguen exactamente este proceso. Algunas ramas de la ciencia pueden ser más fácilmente probadas que otras. Por ejemplo,
Los científicos que estudian cómo cambian las estrellas a medida que envejecen o cómo los dinosaurios digerían sus alimentos no pueden adelantar la vida de una estrella en 1.000.000 de años o realizar estudios y pruebas con los dinosaurios para probar sus hipótesis. Cuando la experimentación directa no es posible, los científicos modifican el método científico. Aunque se cambia casi con cada investigación científica, el objetivo es el mismo: descubrir relaciones de causa y efecto haciendo preguntas, recopilando y examinando datos y viendo si toda la información disponible puede combinarse en una respuesta lógica. Por otra parte, a menudo un científico vuelve a pasar por las etapas del método científico, ya que nueva información, datos o conclusiones pueden hacer que sea necesario volver a pasar por los pasos. Por ejemplo, puede que un científico formule la hipótesis de comer en exceso acelera el envejecimiento, haga un experimento y obtenga una conclusión. A continuación, podría proceder a realizar de nuevo los pasos, comenzando con otra hipótesis, como ingerir azúcar en exceso acelera el envejecimiento. ¿Cuáles son los pasos del método científico? ¿En qué consisten y sus características? Paso 1. Hacer una pregunta basada en la observación. El método científico comienza cuando el científico investigador hace una pregunta sobre algo que ha observado o sobre lo que está investigando. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿O dónde? Ejemplos de observación y pregunta. Louis Pasteur observó con microscopio que los gusanos de seda del sur de Francia tenían enfermedades infectadas por parásitos. Un biólogo observa en el microscopio que la presencia de cierto tipo de células mejoran los síntomas de la viruela. Se podría preguntar, ¿combaten estas células el virus de la viruela? Albert Einstein, cuando estaba desarrollando su teoría de la relatividad especial, se preguntó, ¿qué vería si pudiera caminar junto a un rayo de luz mientras se propaga por el espacio? Paso 2. Investigación. Este paso consiste en investigar, reuniendo información que ayude a responder a la pregunta. Es importante que la información reunida sea objetiva y de fuentes fiables. Se pueden investigar por bases de datos de Internet, en bibliotecas, libros, entrevistas, investigaciones, entre otros. Existen varios tipos de observación científica. Las más comunes son la directa e indirecta. Paso 3. Formulación de hipótesis. La tercera etapa es la formulación de hipótesis. Una hipótesis es una afirmación que puede usarse para predecir el resultado de futuras observaciones. Ejemplos de hipótesis. Los jugadores de fútbol que entrenan de forma regular aprovechando el tiempo marcan más goles que los que faltan al 15% de los entrenamientos. Los padres primerizos que han estudiado estudios superiores están en un 70% de los casos más relajados en el parto. Una hipótesis útil debe permitir predicciones por razonamiento, incluyendo el razonamiento deductivo. La hipótesis podría predecir el resultado de un experimento en un laboratorio o la observación de un fenómeno en la naturaleza. Si las predicciones no son accesibles por la observación o la experiencia, la hipótesis no es todavía comprobable y permanecerá en esa medida no científica. Más adelante, una nueva tecnología o teoría podría hacer posible los experimentos necesarios. Paso 4. Experimentación. El siguiente paso es la experimentación, cuando los científicos realizan los llamados experimentos científicos en los que se ponen a prueba las hipótesis. Las predicciones que intentan hacer las hipótesis pueden comprobarse con experimentos. Si los resultados de la prueba contradicen las predicciones, las hipótesis son cuestionadas y se vuelven menos sostenibles. Si los resultados experimentales confirman las predicciones de las hipótesis, entonces se considera que estas son más correctas, pero pueden estar equivocadas y seguir sujetas a nuevos experimentos. Paso 5. Análisis de datos. Tras el experimento, se toman los datos, que pueden ser en forma de números, sí, no, presente, ausente u otras observaciones. La recolección sistemática y cuidadosa de mediciones y datos es la diferencia entre pseudociencias como la alquimia
y ciencias como la química o la biología. Las mediciones pueden realizarse en un entorno controlado, como un laboratorio, o sobre objetos más o menos inaccesibles o no manipulables, como estrellas o poblaciones humanas. Las mediciones a menudo requieren instrumentos científicos especializados como termómetros, microscopios, espectroscopios, aceleradores de partículas, voltímetros. Este paso implica determinar lo que muestran los resultados del experimento y decidir las próximas acciones a tomar. En los casos en que un experimento se repite muchas veces, puede ser necesario un análisis estadístico. Si la evidencia ha rechazado la hipótesis, se requiere una nueva hipótesis. Si los datos del experimento apoyan la hipótesis, pero la evidencia no es lo suficientemente fuerte, deben probarse otras predicciones de la hipótesis con otros experimentos. Una vez que una hipótesis está fuertemente respaldada por la evidencia, se puede hacer una nueva pregunta de investigación para proporcionar más información sobre el mismo tema. Paso 6. Conclusiones. Interpretar los datos y aceptar o rechazar la hipótesis. Para muchos experimentos, las conclusiones se forman sobre la base de un análisis informal de los datos. Simplemente preguntar, ¿los datos encajan en la hipótesis? Es una manera de aceptar o rechazar una hipótesis. Sin embargo, es mejor aplicar un análisis estadístico a los datos para establecer un grado de aceptación o rechazo. Las matemáticas también son útiles para evaluar los efectos de los errores de medición y otras incertidumbres en un experimento. Si se acepta la hipótesis, no está garantizado que sea la hipótesis correcta. Esto solo significa que los resultados del experimento apoyan la hipótesis. Es posible duplicar el experimento y obtener resultados diferentes la próxima vez. También puede que la hipótesis explique las observaciones, pero es la explicación incorrecta. Si la hipótesis es rechazada, puede ser el final del experimento o se puede volver a realizarlo. Si se vuelve a realizar el proceso, se tendrán más observaciones y más datos. Otros pasos son 7. Comunicar resultados y 8. Comprobar los resultados, replicando la investigación realizado por otros científicos. Si un experimento no puede repetirse para producir los mismos resultados, esto implica que los resultados originales podrían haber sido erróneos. Como resultado, es común que un solo experimento se realice varias veces, especialmente cuando hay variables no controladas u otras indicaciones de error experimental. Para obtener resultados significativos o sorprendentes, otros científicos también pueden intentar replicar los resultados por sí mismos, especialmente si esos resultados son importantes para su propio trabajo. Ejemplo real de métodos. Bueno, básicamente, ustedes lo que pudieron observar ahí es una explicación de algo que para Occidente ha sido muy importante en los últimos, tal vez, 250 años, especialmente desde la modernidad para acá. Realmente esta idea del método científico va a resurgir, es con el Renacimiento, es una herencia del Renacimiento, pero va a tener un fuerte impacto, especialmente en la modernidad. ¿Qué es lo que hace que algo sea ciencia o no sea ciencia? Muchos dirían que es la aplicación del método científico, la aplicación de un método que hace a algo que sea científico. Y ya vimos que los pasos que tradicionalmente se aplican para cualquier ciencia, para darle esa categoría de ciencia, es que tenga esos pasos, ¿no? Entonces, primero, tienen que hacer una observación, tener como un problema. 2, lo investigan. 3, a partir de la investigación que hace, se formula una hipótesis. Se comprueba la hipótesis o se hace experimentación, ¿cierto? Eh, Fruto de esa experimentación se salen unos datos que se analizan
Esos datos entonces finalmente llevan a unas conclusiones y que, como decía, los dos últimos que pueden ser comunicar los resultados y replicar el experimento. Entonces, aplicar ese método, esos pasos, ¿cierto? A cualquier disciplina, eh, es lo que tradicionalmente ha hecho que las disciplinas sean científicas o pseudocientíficas o no científicas. Toda disciplina, todo estudio que sea capaz de pasar por la rigurosidad del método científico, pues le da, entre comillas, ese estatus de cientificidad. Entonces nosotros que estamos en una institución de educación superior, ¿cierto? Que nos estamos formando en un pregrado, eh, necesitamos también aprender cómo corroborar si algo es científico o no. Esto otra vez porque en Occidente solo lo que se filtraba a través del método científico, pues era válido, ¿no? Otra vez, eso es una pretensión de Occidente. En la actualidad, en esa época de la posmodernidad, de la modernidad líquida o de la modernidad tardía, como quieran llamarlo, digamos que muchas disciplinas ya no les interesa tanto, pues, si son científicas o no. Pero este es un rasgo que hemos todavía heredado en la educación, que es importante que nosotros conozcamos la cientificidad. Y en la formación de un pregrado, pues el estudiante debe conocer, ¿cierto?, cuáles son los pasos del método científico y poderlos aplicar a su disciplina. Que ese es como el quick del asunto aquí. Nosotros lo que vamos a aprender a hacer es a replicar los pasos del método científico, así como lo hace la medicina, como lo hace las matemáticas, como lo hace la ingeniería, como lo hace cualquier otra carrera que aplica en el método científico su carrera, nosotros también lo vamos a hacer en un proceso de investigación. Nosotros vamos a darle ese estatus de cientificidad, ¿cierto? A una investigación desde la teología para demostrar que desde la teología también se puede hacer ciencia o se contribuye también a los resultados de la ciencia. La teología también es capaz de utilizar los pasos del método científico. ¿Por qué? Porque es una disciplina académica con un rigor científico. Nosotros no estamos acá solamente reunidos para orar y que el Espíritu Santo nos dicte. Y que ya porque el Espíritu Santo nos dictó, esto es ciencia. No, estamos con una rigurosidad académica y por lo tanto nuestra disciplina, como cualquier otra disciplina académica, es capaz de pasar por el rigor del método científico. ¿Sí? Solo que nosotros vamos a tener un método teológico para aplicarle la teología. Es decir, no vamos a aplicar los mismos pasos que para hacer que utiliza los científicos que inventan vacunas. Porque los que inventan vacunas, pues tienen que adaptar los pasos del método científico ¿a qué? A su disciplina. O los psicólogos, cuando hacen investigación, ¿cierto? Tienen que adaptar los pasos del método científico a lo propio de su disciplina. Nosotros también. Entonces, nosotros desde la teología también vamos a ver los pasos que debe tener el método teológico, ¿cierto? Especialmente cuando queremos hacer investigación y los pasos de una investigación. ¿Sí, más o menos? Bueno, entonces, esos mismos pasos, observación, investigar, o más bien, tener una pregunta, observar y hacer una pregunta, investigar esa pregunta, sacar una hipótesis, comprobar la hipótesis, analizar los datos, ¿sí? Sacar conclusiones, nosotros lo vamos a hacer también. ¿A través de qué? De un trabajo escrito. Eso es lo que nosotros vamos a aprender a hacer. ¿Sí? ¿Están todavía por ahí? Bueno. Dicho eso,
nos permite ahora, Profe, perdón, ¿puedes repetir los pasos? sí, observación. Del método científico serían la observación, la investigación, la formulación de hipótesis, la comprobación de la hipótesis, el análisis de los datos y las conclusiones. Entonces, son los 6 básicos. Esos 6 se adaptan cuando uno hace un trabajo de investigación. Entonces nos vamos a dar cuenta que es lo mismo. Partimos de un problema, de una pregunta, la vamos a investigar, vamos a formular una hipótesis, vamos a comprobar esa hipótesis, vamos a analizar lo que encontremos y vamos a sacar conclusiones. Esos son casi los mismos pasos que vamos a ver reflejados en el proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque es un proyecto de investigación metodológico que sigue los pasos del método científico. ¿Sí? No porque nosotros creamos que Dios necesita ser investigado o porque la Biblia necesita ser corroborada, no, sino que en el marco de la ciencia y de las disciplinas científicas son los pasos que hay que seguir. Entonces, dicho eso, ahora vamos juntos al texto que tenemos como base, que es este texto, metodología de la investigación, propuesta, anteproyecto y proyecto de Héctor Daniel Lerma. Entonces, vamos a entender, como vamos a tomar unos apartados de aquí, vamos a leer juntos, por lo menos la introducción del libro, que es lo que menos uno lee. Uno medio mira el índice y va a la página que le dijeron y ya, pero se le olvida a uno muchas veces la introducción. La introducción es el esfuerzo que hace toda persona que escribe un libro. Después de haber escrito todo el libro, hace una introducción donde le cuenta al lector, le pone el panorama general de lo que va a encontrar en la obra y le da unos datos pues que son importantes. Entonces, miremos qué nos dice este autor acerca de la metodología de investigación. Fíjense que ahora estoy diciendo metodología, los pasos para seguir eh, una investigación. Entonces, ayuden ustedes con la lectura de estos párrafos y vamos haciendo como los comentarios que se requieran. ¿Qué dice aquí en la introducción el autor? Bueno, dice, la investigación científica es un proceso mediante el cual el investigador se plantea preguntas y obtiene conocimiento acerca de la realidad. Para llevar a cabo esta tarea es necesario utilizar un modelo general de acercamiento a la realidad, método científico y operarlo, utilizando como herramienta a la metodología de la investigación para obtener los datos sobre el objeto a estudiar. Segundo también lo leo, profe. No, ahí. Vale. Entonces, fíjense, en primer lugar, que estamos tratando de responder a la pregunta, ¿qué es la investigación? Y decimos investigación científica, es decir, que utiliza los pasos del método científico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la investigación? En primer lugar, dice que ¿qué es? Un proceso. Un proceso. Hay que entenderlo como un proceso. Y cuando decimos proceso, estamos hablando también de qué cosas, o cómo podemos expresar en otras palabras que algo es un proceso. Proceso significa que qué cosa. ¿Que tiene unos pasos? Bueno, que tiene unos pasos. Y si tiene unos pasos, ¿qué más implica? Si tiene pasos, generalmente eso implica, Método. bueno, seguir los pasos es también la secuencia de un método, ¿cierto? Yo puedo hacer un proceso de pasos así, en un instante. Entonces, la palabra proceso lleva implícita también qué cosa, que requiere Tiempo, esfuerzo, la tiempo, información. especialmente tiempo. Entonces, la investigación científica es un proceso porque tiene unos pasos, una metodología y toma tiempo.
Por eso uno no hace un proyecto de grado en 8 días o en una semana. Ustedes para hacer su proyecto de investigación monográfico tienen un año. Yo le dice, pero tanto tiempo para hacer eso, claro, porque toma tiempo, es un proceso. Claro, se puede hacer en menos tiempo, también, claro que sí, pero no es una cosa de 8 días. Una investigación toma tiempo. Entonces, la investigación científica es un proceso mediante el cual, ¿quién? Cualquier persona, ¿qué dice El acá? Investigador. investigador. El investigador. Pero un investigador, una, un investigador puede ser cualquier persona. ¿Ustedes qué creen? ¿Cualquier persona puede investigar o es solo para una cierta élite? Pues si tiene un método y es riguroso, sí, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que convierte a una persona del común en un investigador es que se acerca a algo para investigarlo con una actitud, un método, ¿cierto? Con una disposición para utilizar un método, unos pasos. Y por eso se le llama investigador, porque decide tomar un camino, que es el camino del método, sea cual sea el método que va a utilizar para acercarse a un fenómeno o una problemática, algo que quiere investigar. Y por lo tanto, el insumo de todo investigador en medio de ese proceso que le va a tomar tiempo es ¿qué cosa? ¿Cuál es la fuente primaria del investigador? Plantea preguntas. Pero, Si no tiene ninguna duda, pues ¿qué va a investigar, cierto? Si uno no tiene ninguna pregunta, todo le parece que está bien, pues no va a haber necesidad de investigar y no va a implicar tiempo, ni proceso, ni método. Entonces, lo que hace al investigador y lo reviste de ese rol es que es una persona que se pregunta, se cuestiona, pero no como ese tipo de preguntas que uno hace, pero ¿por qué el mundo, por qué el mundo será así? Bueno, ni modo, y ya la respondió, entonces sale de eso. No, el investigador se pregunta, pero no se queda ahí solamente y ya como que se resigna, sino que da el paso siguiente. Yo quiero saber por qué, yo quiero averiguar por qué, pero lo quiero hacer a través de un método, a través de unos pasos, de una secuencia. Entonces, por eso las preguntas son tan importantes. Y lo primero que ustedes van a hacer en su proceso es observar en medio de la realidad y hacerse preguntas, algo que ustedes quieran saber, cuestionar, aprender, hacerse una pregunta acerca de algo, de la teología, de la vida, acerca de la Biblia, tienen que tener preguntas, ¿sí? Es a través de las preguntas, ¿cierto? Y de la observación de esas preguntas, pues que va a obtener el conocimiento acerca de la realidad. ¿Cómo saber qué es la realidad? ¿Cómo saber que algo es real o no real? ¿Cierto? Pues la investigación nos traza, digamos, el camino para nosotros poder saber eh, o aprender lo que es la realidad, ¿sí? Entonces, por eso estamos haciendo como un pequeño ahí análisis de las palabras, de las frases que están ahí, porque es lo que ustedes pues van a empezar a hacer. Y fíjense que nos habla también de un modelo que hay que utilizar, que le llamamos método científico. Van a, hay que aprender cómo se utiliza, ¿cierto? Y realmente el método científico es como una caja de herramientas. ¿Para qué? Para poder responder a esas preguntas que van a tomar tiempo y que van a dar como resultado un insumo científico, ¿sí? Entonces, la característica de la investigación científica es el uso de un método. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Un método científico. Ahora, la palabra método, vamos a colocarlo por acá, la palabra método, que es una palabra que nosotros
pues generalmente conocemos, está compuesto de dos palabras en griega, dos palabras griegas, que es la palabra que hoy nosotros traduciríamos como met, de ahí viene método, y literalmente jodos en griego. Jodos en griego es la palabra camino. Por si recuerdan griego todavía, jodos es camino. Y met es una preposición que significa más allá, más allá. De tal forma que es un método. Un método es algo que nos lleva más allá del camino donde yo estoy. Es ir más allá del punto en el que me encuentro. Entonces, un método es un camino para llegar más allá. Es trazarme una meta y poder llegar hasta allá. Es partir de este punto en el que estoy y caminar para llegar a ir más allá. Entonces, miren que la etimología de la misma palabra método ya lleva implícito el hecho de querer saber algo más. Aplicamos un método cuando queremos saber más de algo, cuando no me quiero quedar solamente con esto que me han dicho o que yo creo, sino que quiero ir más allá, llevarlo a otro nivel. Y cuando le ponemos el apellido científico, estamos diciendo que ese camino que necesito caminar debe tener una secuencia, unos pasos que los que hemos dicho: observación, investigación, hipótesis, comprobación, análisis, conclusiones. Esos pasos son mi ruta para ir más allá del conocimiento que tengo en este momento. ¿Sí? ¿Tiene sentido más o menos? Entonces, su anteproyecto de grado, que es lo que ustedes van a aprender a hacer, cómo se hace un anteproyecto de grado, son el uso de los pasos del método científico aplicados a una investigación teórica, que es lo que nosotros vamos a hacer. Investigación teórica, así por ahora sencilla. Hay diferentes tipos de investigación, lo vamos a ver el martes, pero nuestro anteproyecto es la formulación de una investigación siguiendo unos pasos del método científico. Bueno, no les he hecho más carreta. Ahí vamos con el otro parrafito, solamente para como irnos metiendo como en el cuento. Yo sé que es muy teórico el asunto, pero se van a dar cuenta que también es muy, muy interesante. Vamos con el siguiente párrafo y creo que alcanzamos hasta ahí. ¿Lo leemos, profe? Sí, por favor. La investigación se hace por partes, se planifica, ejecuta y presenta el documento final. El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, en su norma técnica NTC 1486, sexta actualización, 1. Propone las siguientes etapas para el proceso de la investigación. Entonces, un Planeación, momento ejecución. ahí. Entonces, fíjense como la investigación tiene esas etapas. Colombia tiene una norma técnica que orienta cómo presentar de manera ordenada y secuencial una investigación, que es lo que nos está diciendo aquí. Ahora sí, ¿cuáles son las etapas según la norma ICONTEC? 1. Propone las siguientes etapas para el proceso de la investigación. Planeación, ejecución e informe final. El contenido de este texto desarrolla aspectos conceptuales y prácticos de la planeación de la investigación. Este libro detalla la forma de elaborar los tres elementos de la planeación: propuesta, anteproyecto, proyecto, que constituyen las etapas de construcción del protocolo o plan de la investigación. Muy bien.
Entonces, fíjense que nos da el punto de partida. Bueno, ¿y cómo nos acercamos nosotros los pasos del método científico a un proyecto de investigación? Dice, pues hay tres pasos. La propuesta está la planeación, la ejecución y el informe final. En este curso, nosotros vamos a quedarnos en la primera, que es la planeación. No vamos a ejecutar, es decir, no vamos a desarrollar aquí el anteproyecto, no lo vamos a desarrollar, apenas lo vamos a plantear. De hecho, realmente lo que vamos a hacer es una propuesta, porque ustedes no han hecho todavía propuesta de investigación. Aunque la clase se llama anteproyecto, realmente lo que nosotros vamos a hacer es una propuesta, ¿cierto? Que la vamos a unir con los pasos del anteproyecto. Es decir, vamos a hacer dos en uno, pero realmente lo que corresponde en primer lugar es una propuesta. Propuesta. Cuando uno le dice elabore una propuesta, no es algo definitivo. Propuesta, es como un tal vez, es un inicio. Esas propuestas de investigación pueden terminar en un anteproyecto de grado. Hay propuestas que no pasan, hay propuestas que hay que modificar, ¿cierto? Para que se conviertan en un anteproyecto. Nosotros vamos a partir del hecho de que vamos a hacer una propuesta que va a ir directa a convertirse en el anteproyecto. Y ya el proyecto es como si yo ya fuera a desarrollar mi tesis. Entonces nosotros nos vamos a quedar en esta etapa teórica de la propuesta de investigación. ¿Sí? Más o menos. Entonces, con esta introducción, estos dos parrafitos, la idea es que ustedes también puedan entrar a mirar el libro. Aquí está cómo es todo la estructura desde la investigación, cómo es la estructura, los pasos que se siguen, ¿no? Entonces, hay una situación problemática, hay un tema específico, ¿cierto? Frente a eso, entonces se formula un problema, se justifica, se formula la hipótesis, se trazan objetivos, se hace un marco referencial, se establece la metodología y el plan de ejecución y el documento final. Si ven que aquí están casi que las mismas etapas del método científico, entonces todo proyecto de investigación adapta los pasos del método científico y eso es lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Pero para el problema hay que mirar los antecedentes, lo conceptual, lo teórico, algunos casos de limitación demográfica. Para la metodología tenemos diferentes tipos de estudio, si es poblacional, por muestreo, por hipótesis, por diseño de variables, por recolección de información, en fin. Aquí hay que tomar decisiones también, ¿sí? Esto es lo que vamos a ir a aprender a hacer progresivamente desde la teología. Yo sé que es muy teórico, ustedes vienen de hablar de la Biblia, de la teología, de la familia, de Dios, y ahora nos meten esta cosa ladrilluda. No, es una cosa muy importante. Si ustedes, por ejemplo, tienen pensado continuar luego con una maestría, es imprescindible que ustedes tengan un conocimiento básico de metodología de la investigación, porque una maestría es ya investigación pura. Aquí es medio trate de hacer una propuesta de investigación en el pregrado, pero la maestría tiene que realizar una investigación y riguroso, porque eso es lo que hace a un maestro, la rigurosidad en el método científico. Entonces, aquí lo vamos a aprender a hacer de manera general para cuando hagan su maestría, ustedes puedan profundizar en ello. ¿Está bien? ¿Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios, chistes? ¿Algún protestante? Todos cristianos. Muy bien. Entonces, a esto vamos a jugar y el día martes vamos a empezar a ver entonces cuáles son estas etapas y cómo vamos a ir caminando en cada una de esas etapas. ¿Está bien? No Profe, hay... buenas Sí, noches, perdono, como he a ver, estado en ahí inglés. escuchando y todo. O sea que aquí se va a trabajar es con las normas y con T, no con las APA, ¿cierto?
No, el libro establece que, y Contec dice que los tres grandes momentos de una investigación son esos. Pero ya la norma que vamos a utilizar para desarrollar el trabajo es la norma APA. Ah, ok, listo, profe, gracias. Sí, vamos a trabajar es con normas APA. Ya en la minucia del documento, con normas APA. Pero la investigación, según la norma de Contec, tiene las tres etapas, ¿no? Está la planeación, el desarrollo, la ejecución y la presentación de resultados. Entonces, vayan pensando qué les gustaría investigar, sobre qué cosa les gustaría hacer una investigación de la realidad, de algún tema, de la Biblia, ¿cierto? Puede ser de algún pasaje bíblico, de alguna cuestión a partir de la Biblia o de alguna cuestión de la realidad. ¿Qué preguntas tienen ustedes? Es lo que vamos a hacer el martes. ¿Qué preguntas tienen? ¿Sí? ¿Qué les gustaría indagar, saber, profundizar? Y a partir de ahí vamos a encontrar algo que sea relevante para ustedes y que sea el punto de partida. Es muy importante que el investigador se sienta atraído y conectado con aquello que quiere investigar. ¿Sí? Porque si yo les digo, a ver, María José, tú vas a hacer una investigación sobre física cuántica de tercer nivel. Tú puedes decir, pero pues a mí eso no me interesa. Entonces, que le impongan a uno, pero más bien que cada uno de ustedes piense qué le gustaría investigar. ¿Estamos? Eso es, no hay más tortura por esta noche. Entonces, nos encontramos el día martes con sus preguntas. ¿Está bien? Y Ok, profe, gracias. si son generosos, miren, descarguen el librito que está ahí en la plataforma ya y echen una ojeadita, al menos al resto de la introducción, si pueden. ¿Listo? Bueno, Sí, señor. bendiciones para todos, que estén muy bien. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Feliz. profe. Que Gracias, descansen. profe. Igualmente, que estén bien. Gracias, profe.